Hola, comunidad de Oberón. Necesito desahogarme sobre algo que me pasó hace unas semanas en el Parque Lineal Escobedo. Todavía no sé cómo explicarlo, y confieso que solo de recordarlo se me acelera el corazón y siento un escalofrío. Siempre me ha gustado andar en bici por la noche, ¿saben? Es tranquilo, el aire es fresco y el parque está vacío, así que puedo pedalear sin preocuparme por la gente. Pero esa madrugada, algo cambió. No sé si voy a poder pasar por esos senderos de nuevo sin sentir ese miedo. Les voy a contar todo lo que pasó. Espero que alguien haya vivido algo parecido y pueda ayudarme a entender. Fue una noche que empezó normal, pero que se convirtió en una pesadilla que no puedo sacar de mi cabeza. Prepárense, porque lo que viví fue de helar la sangre. Eran como la 1 de la mañana y yo estaba pedaleando como siempre. El parque estaba desierto. Solo escuchaba el sonido de las llantas en el sendero de tierra y el viento en los árboles. De repente, escuché un ruido bajito, como un murmullo, como si fuera un niño hablando. Al principio, pensé que era mi imaginación, o tal vez algún animal en el monte, pero el sonido se hizo más claro. Era como si alguien estuviera llamando, casi susurrando un nombre que no lograba entender. Me detuve unos segundos, con la bici entre las piernas, tratando de escuchar mejor. Mi corazón ya latía más rápido, pero soy un poco curioso, así que decidí ir a ver qué era. Las luces del parque son débiles en esa zona, y el monte parecía más oscuro que nunca. Mientras pedaleaba despacio hacia el sonido, noté que el sendero se volvía más estrecho, y los árboles parecían cerrar el camino. El susurro continuaba, a veces más fuerte, a veces más bajo, pero siempre parecía venir de un lugar diferente. Sentía un escalofrío subiendo por mi nuca, como si alguien me estuviera mirando, ¿saben? Me detuve de nuevo y miré a los lados, pero no vi nada más que sombras. Fue entonces cuando noté algo en el suelo, medio escondido entre las raíces de un árbol. Era un carrito de juguete, de esos de plástico, todo viejo y sucio de tierra. Mi estómago se hizo un nudo. ¿Quién dejaría un juguete en medio de la nada a esa hora? Saqué el celular para iluminar mejor y juro que mis manos temblaban. Sabía que debía haber regresado, pero algo me hizo seguir. Tal vez era terquedad o simplemente curiosidad, pero necesitaba saber de dónde venía ese sonido. Seguí pedaleando y unos metros más adelante vi más cosas. Una muñeca sin un brazo, tirada cerca de un arbusto, y un zapatito de niño, todo rasgado. Cada cosa que veía parecía pesar en mi pecho, como si estuviera invadiendo un lugar que no era para mí. Los susurros estaban más frecuentes ahora, y parecía que había más voces, como varios niños hablando al mismo tiempo. No entendía lo que decían, pero el tono parecía desesperado, casi como un llanto. Todo mi cuerpo estaba helado, y solo quería salir de ahí, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba ir más allá en el sendero. Mientras avanzaba, la sensación de estar siendo observado se volvió insoportable. Juro que veía sombras por el rabillo del ojo, pero cada vez que giraba la cabeza no había nada. Mi corazón estaba en la garganta, y empecé a pedalear más rápido, pero el sendero parecía no tener fin. Ya no sabía si iba por el camino correcto, porque todo se veía igual en esa oscuridad. Los susurros eran casi ensordecedores ahora, y parecía que venían de todos lados. Tuve la sensación de que algo o alguien estaba justo detrás de mí, pero no tuve el valor de mirar. Solo aceleré, con el sudor corriendo por mi frente, a pesar del frío de la noche. Quería gritar, pero mi voz no salía, como si algo me estuviera ahogando. De repente llegué a un pequeño claro que nunca había visto antes. Detuve la bici, jadeando, e iluminé alrededor con la linterna del celular. Había más juguetes ahí, esparcidos por el suelo, como si alguien hubiera hecho un círculo con ellos. En el medio, había una mochilita infantil, de esas de dibujos, animados, toda rasgada. Me acerqué despacio, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba que huyera. Cuando tomé la mochila, sentí algo helado rozar mi brazo como un toque ligero, pero no había nadie ahí. Solté la mochila de inmediato, con el corazón acelerado, y casi me caí hacia atrás. Juro que escuché una risita baja,
muy cerca de mi oído, y eso me hizo congelarme. En ese momento no aguanté más. Dejé todo y me subí a la bici, pedaleando lo más rápido que podía para salir de ahí. Los susurros no paraban. Parecía que me seguían y sentía ese peso en la espalda, como si algo estuviera pegado a mí. No miré atrás ni una vez porque estaba seguro de que vería algo que no quería. Mientras pedaleaba, los árboles parecían moverse, como si las ramas quisieran alcanzarme. Sé que suena a locura, pero en ese momento era lo que sentía. Mi pecho dolía de tanto miedo, y solo pensaba en llegar a la salida del parque. Las voces estaban más altas, casi gritando ahora, y no sabía si era cosa de mi cabeza o si era real. Finalmente, vi las luces de la entrada principal del parque, y fue como si un peso saliera de mi espalda. Llegué a la calle, detuve la bici y miré mis manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el manubrio. Todo mi cuerpo estaba helado, y sentía como si aún hubiera alguien observándome, incluso estando fuera del parque. Las voces habían parado, pero el silencio era casi peor, porque seguía esperando escuchar algo de nuevo. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado. Solo sé que no tuve valor para volver a casa de inmediato. Me quedé mirando las luces de la ciudad, tratando de convencerme de que estaba a salvo, pero, en el fondo, sabía que algo en ese monte no era normal, y que nunca más iba a olvidar esa noche. Después de un rato ahí parado tratando de calmarme, decidí que necesitaba ir a casa, pero mientras pedaleaba por las calles, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Cada ruido que escuchaba, como un carro pasando o el viento, me hacía mirar hacia atrás, pensando que algo aún me seguía. Mi cuerpo se sentía pesado, como si hubiera cargado algo conmigo de ese parque. Llegué a casa y cerré la puerta con llave, pero no podía dormir. Me quedé en la sala, con las luces encendidas, mirando a la nada e intentando entender lo que había pasado. Los susurros aún resonaban en mi cabeza, como si se hubieran grabado. Sabía que no era solo imaginación, porque esas cosas que vi, los juguetes, la mochila, eran reales. Al día siguiente, aún impactado, decidí investigar sobre el Parque Lineal Escobedo. Quería saber si alguien más había pasado por algo extraño ahí. Para mi sorpresa, encontré varios relatos en internet, especialmente en foros y grupos locales. Algunas personas hablaban de voces de niños por la noche, otras decían que habían visto juguetes o ropa infantil esparcida por el monte. Incluso hubo quien dijo que sintió algo tocarlos, igual que yo sentí en ese claro. Me dio un escalofrío leer eso, porque parecía que no estaba solo, pero al mismo tiempo eso solo aumentaba el miedo. Si tanta gente vivió algo parecido, ¿qué diablos está pasando en ese lugar? ¿Será algo que nadie puede explicar? Una de las teorías que leí era que el parque fue construido sobre un lugar donde ocurrieron cosas trágicas en el pasado. Algunas personas creen que niños pueden haberse perdido o algo peor ahí, hace muchos años, y que sus espíritus aún están atrapados en el monte. Hasta leí un comentario sobre un accidente antiguo, de un grupo de niños que desapareció durante un paseo, pero no encontré ninguna noticia oficial que lo confirmara. Solo de pensar en eso mi estómago se revolvió. ¿Será que escuché esas voces por eso? ¿Será que estaban pidiendo ayuda o tratando de advertirme de algo? No sé, pero pensar que pisé un lugar tan cargado me da un nudo en la cabeza. Otra teoría que vi era más racional, pero igual de aterradora. Algunas personas piensan que puede haber alguien viviendo en el monte, tal vez alguien desequilibrado, que deja esos juguetes para atraer curiosos, o peor, que usa eso como carnada para hacer algo malo. Solo de imaginar que podía haber una persona observándome en esa oscuridad, siguiéndome mientras pedaleaba, se me hiela la sangre. Y si no era nada sobrenatural, sino alguien de carne y hueso jugando con mi miedo, no sé qué es peor, pensar en fantasmas o en un loco escondido en las sombras. Pero sinceramente, lo que sentía ahí no parecía humano, era algo más pesado, más frío. También leí sobre la posibilidad de que sea solo nuestra mente jugándonos trucos. Tipo, el parque es oscuro, aislado, y cualquier sonido puede parecer algo aterrador.
Tal vez los susurros fueran solo el viento o animales, y los juguetes fueran cosas que alguien tiró. Pero amigo, yo sé lo que escuché y sentí. No fue solo el viento, no fue mi imaginación. Ese toque en mi brazo, la risita en mi oído, eso no puede ser solo mi cabeza. Estaba lúcido, no estaba drogado ni borracho. Y todo parecía tan real que aún me estremezco solo de recordarlo. ¿Cómo explicas algo así con solo imaginación? Quiero creer que fue solo un susto, que no hay nada sobrenatural o peligroso en esto. Pero en el fondo no puedo convencerme. Esa noche fue tan intensa, tan fuera de lo normal, que no puedo ignorarlo. Tal vez nunca sepa qué pasó realmente, si eran voces de niños perdidos, alguien jugándome una broma, o solo mi mente asustada. Lo que me molesta es que todo se detuvo de repente. Así como los susurros comenzaron, simplemente desaparecieron cuando salí del parque. No hubo explicación, no hubo respuesta, solo el silencio que me dejó aún más confundido. ¿Cómo algo tan aterrador puede aparecer y desaparecer así, sin dejar rastro? Trabajo como guardia de seguridad tercerizado en una escuela pública aquí en General Escobedo, Nuevo León, y lo que pasó en una de mis noches de turno me dejó completamente impactado. No soy de creer en cosas sobrenaturales. Siempre he sido muy práctico, pero lo que vi esa noche me hizo cuestionarlo todo. Estoy compartiendo esto en un foro porque necesito desahogarme y saber si alguien ha pasado por algo parecido. Nunca imaginé que un turno de trabajo me iba a dejar con tanto miedo al punto de pensar en renunciar. Les voy a contar todo como pasó desde el principio, porque todavía estoy tratando de procesarlo. Prepárense, porque lo que ocurrió fue de escalofríos. Fue en una noche que parecía normal, pero que se convirtió en una pesadilla. Eran alrededor de las 23, y yo estaba en mi puesto en la caseta de la escuela, haciendo la ronda de siempre. La escuela está en una zona tranquila, pero por la noche es muy desierta. Solo se escucha el sonido de unos perros ladrando a lo lejos y el viento golpeando las ventanas. Estaba con mi colega, Juan, que también es guardia, y estábamos platicando de cosas banales para pasar el tiempo. De repente la alarma de movimiento se disparó, un sonido agudo que corta el silencio. Nos miramos medio sorprendidos porque esto ya había pasado otras veces en los últimos días, pero nunca encontrábamos nada. Pensé que podía ser un gato o el viento moviendo las puertas, pero aún así fuimos a verificar. Agarramos las linternas y nos dirigimos a la sala de control para revisar las cámaras. Mi corazón ya latía un poco más rápido, solo por precaución. Llegando a la sala de control, encendimos los monitores para ver las imágenes de las cámaras de seguridad. La escuela tiene varias, cubriendo los pasillos, las aulas y el patio. Al principio no vimos nada extraño, solo el vacío de los pasillos mal iluminados. Pero entonces, mientras pasábamos de una cámara a otra, Juan dio un salto en la silla y señaló la pantalla. En una de las aulas del segundo piso, había una sombra, como una silueta pasando rápido por la ventana interna. Mi estómago se hizo un nudo en ese momento. No se podían ver detalles, pero parecía alguien caminando, solo que muy rápido, casi como si se deslizara. Nos quedamos mirando fijamente, tratando de entender, pero la imagen desapareció tan rápido como apareció. El silencio en la sala de control era pesado y sentía un escalofrío en la nuca. Decidimos revisar las grabaciones para verlo de nuevo, pensando que podía ser solo un reflejo o un fallo de la cámara. Pero amigo, cuando reproducimos el video, ahí estaba la sombra otra vez cruzando el aula. Era como si alguien hubiera pasado por ahí, pero no había forma, porque las puertas estaban cerradas con llave y no había nadie en la escuela más que nosotros dos. Juan, que es mayor y ha trabajado en otros lugares, se puso pálido y murmuró que parecía algo de lo que ya había oído hablar. No entendí en ese momento, pero él parecía realmente asustado, más que yo. Empecé a sentir un frío extraño, incluso con el calor de la noche, y mis manos estaban sudando mientras sostenía el radio.
No sabíamos si subir a verificar o quedarnos ahí, solo mirando las pantallas. Mientras discutíamos qué hacer, otra alarma se disparó, esta vez proveniente del pasillo del primer piso. Mi corazón se fue a la garganta. Miramos las cámaras de nuevo, y esta vez vimos algo aún más extraño. En el pasillo, una sombra oscura, como una figura humana, pasó de un extremo al otro. Pero no se podían ver piernas moviéndose, era como si flotara. Me quedé congelado, sin saber qué pensar. Juan empezó a temblar y dijo que ya había oído historias de otros guardias sobre una figura que aparecía por la noche en la escuela. No quiso hablar mucho, solo dijo que era mejor no meternos con eso. Pero yo estaba curioso, incluso con miedo, e insistí en que me contara lo que sabía mientras seguíamos vigilando las pantallas. Él se resistió, pero al final habló. Dijo que, según algunos empleados más antiguos, había una maestra que trabajó en la escuela hace unos 20 años y que murió ahí mismo, dentro de una de las aulas. No entró en detalles sobre cómo o por qué, pero dijo que, desde entonces, algunas personas veían cosas extrañas por la noche, especialmente guardias y personal de limpieza. Contó que ella era muy conocida en esa época, una mujer alta, de cabello largo, y que algunos decían que la sombra en las cámaras se parecía a ella. Escuché eso y sentí un escalofrío porque esa silueta que vimos, incluso sin detalles, parecía tener cabello largo. Mi mente estaba a mil, tratando de encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. ¿Cómo iba a captar una cámara algo que no estaba ahí? ¿Y por qué ambos estábamos viendo lo mismo? Decidimos que no íbamos a subir a las aulas, al menos no en ese momento. El miedo era mayor que la curiosidad, y Juan insistió en que era mejor esperar a que amaneciera. Nos quedamos en la sala de control, con las puertas cerradas con llave, solo observando las cámaras. Con cada ruidito, saltábamos, pensando que algo iba a aparecer. No vimos más sombras por un rato, pero la sensación de estar siendo observados no desaparecía. Sentía como si hubiera alguien detrás de mí, aunque sabía que no había nadie. Mi pecho estaba apretado, y no podía dejar de pensar en esa historia de la maestra. ¿Sería verdad? ¿Realmente vimos algo que no era de este mundo? No sabía qué creer, pero el miedo me estaba dominando. Hacia las 2 de la mañana la alarma se disparó de nuevo, esta vez en la biblioteca. Todo mi cuerpo se heló, porque la biblioteca está en una zona más aislada de la escuela, llena de estanterías que hacen el lugar aún más oscuro. Miramos las cámaras, y ahí estaba de nuevo, la misma sombra, parada en medio de la sala, como si estuviera mirando las estanterías. No se movía, solo estaba ahí, y juro que parecía que estaba girada hacia la cámara, como si supiera que la estábamos viendo. Juan empezó a rezar en voz baja, y yo no podía ni parpadear, con miedo de que la imagen cambiara. Después de unos segundos la sombra simplemente desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. No había explicación, y nos quedamos en shock, sin saber qué hacer o decir. Esa noche estaba lejos de terminar, y ya sabía que no iba a olvidar esto tan pronto. Después de que la sombra desapareció de la biblioteca, nos quedamos un buen rato en silencio, solo escuchando nuestra propia respiración. No podía quitar los ojos de la pantalla, con miedo de que algo apareciera de nuevo. Juan estaba con el rostro pálido, sosteniendo un rosario que sacó de su bolsillo, murmurando cosas que no entendía. El ambiente en la sala de control era sofocante, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Sentía un cosquilleo en la nuca, como si algo estuviera muy cerca, pero no tenía el valor de mirar hacia atrás. La escuela, que ya parecía grande y vacía por la noche, ahora se sentía como un lugar que no era nuestro, como si estuviéramos invadiendo algo. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que Juan lo iba a escuchar. Solo quería que el turno terminara pronto, pero todavía nos quedaban horas por delante. Decidí romper el silencio y le pregunté a Juan si ya había visto algo así antes, o si era la primera vez. Tardó en responder, como si estuviera eligiendo las palabras,
y luego me contó algo que me puso aún más los pelos de punta. Dijo que no era la primera vez que veía sombras en las cámaras, pero que nunca había sido tan claro como esa noche. Contó que hace unos meses un colega nuestro, un tipo llamado Miguel, renunció de repente sin dar muchas explicaciones. Juan dijo que escuchó de otros guardias que Miguel había visto algo en la escuela, no solo en las cámaras, sino en vivo, durante una ronda. Después de eso, nunca volvió a ser el mismo, siempre parecía nervioso y terminó dejando el trabajo. Escuchar eso fue como recibir un golpe en el estómago, porque empecé a preguntarme si eso también me pasaría a mí. Juan siguió hablando, casi en un susurro, como si tuviera miedo de ser escuchado por algo más allá de mí. Dijo que Miguel había contado a unos pocos que vio a una mujer de cabello largo en el pasillo del segundo piso, parada en la oscuridad, solo mirándolo. Dijo que no podía verle la cara, pero que sintió un frío tan fuerte que casi se desmaya. Luego escuchó un ruido, como alguien golpeando una mesa dentro de un aula, pero cuando fue a revisar, no había nadie. El tipo quedó tan impactado que no volvió al turno siguiente y pidió salir esa misma semana. Yo escuchaba eso y sentía todo mi cuerpo helarse, porque la descripción de Miguel encajaba con lo que vimos en las cámaras. ¿Sería lo mismo? ¿Será que esta tal maestra todavía está aquí, de alguna manera? Mientras Juan contaba esas cosas, no podía dejar de mirar las pantallas, pensando que iba a ver la sombra de nuevo en cualquier momento. Mi cerebro estaba tratando de encontrar una explicación lógica, como un problema en las cámaras o alguien jugando con nosotros. Pero en el fondo sabía que no era eso. La sensación de miedo era demasiado real, y lo que Miguel vivió parecía tan parecido a lo que estaba pasando ahora. Empecé a pensar si yo también terminaría renunciando, porque, amigo, no sé si puedo soportar más noches así. Mi estómago estaba revuelto, y solo quería que el sol saliera pronto para salir de ese lugar. Pero el reloj parecía avanzar lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido ahí dentro. De repente escuchamos un ruido proveniente de afuera de la sala de control, como si algo hubiera caído en el pasillo. Mi corazón se disparó al instante, y Juan agarró la linterna como si fuera un arma. Nos quedamos callados, escuchando, pero no hubo más ruido, solo el silencio que parecía gritar en los oídos. Quería decir que era solo el viento o algo tonto, pero no podía hablar. Mi garganta estaba seca. Miré las cámaras del pasillo cerca de la sala de control, pero no vi nada fuera de lugar. Aún así, no tuvimos el valor de abrir la puerta para verificar. Nos quedamos ahí, inmóviles, con el miedo atándonos a la silla. Sentía como si algo estuviera del otro lado de la puerta, esperando que hiciéramos algún movimiento. Mientras pasaban los minutos, empecé a preguntarme qué pasaría si viéramos esa figura de nuevo, o peor, si apareciera frente a nosotros. ¿Qué hizo Miguel cuando la vio? ¿Cómo pudo lidiar con eso antes de irse? No sabía si tenía la fuerza para enfrentar algo así. Juan parecía más calmado ahora, pero se notaba que estaba fingiendo, porque sus ojos estaban muy abiertos, mirando las pantallas sin parpadear. Agarré mi celular para ver la hora, solo para tener algo que hacer, pero mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el aparato. La idea de que algo o alguien estuviera rondando la escuela, algo que no estaba vivo, me dejaba con un nudo en el pecho que no se iba. Hacia las 3 de la mañana otra alarma se disparó, esta vez en el patio principal. Todo mi cuerpo se tensó, y casi no quería mirar las cámaras, pero no tenía opción. En la pantalla, el patio estaba vacío, solo con las luces débiles iluminando el suelo de concreto. Pero entonces, en la esquina de la imagen, vi algo moverse, como una sombra pasando cerca del portón. No se podía estar seguro porque fue rápido, pero parecía de nuevo esa silueta alta, con cabello largo. Juan soltó un suspiro fuerte, como si hubiera estado conteniendo el aliento, y dijo que no aguantaba más. Yo también estaba al límite, sintiendo un miedo que parecía ahogarme. No sabía si era la tal maestra, o si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada, pero una cosa era segura. Esa noche nos estaba marcando de una manera que no iba a pasar fácilmente.
Estaba pensando en Miguel de nuevo, imaginando cómo se sintió después de ver eso en vivo. ¿Será que él también quedó con este miedo que no se va? ¿Esta sensación de que algo te sigue incluso fuera de la escuela? ¿Será que escuchó cosas después o tuvo pesadillas? Ya estaba empezando a imaginar eso pasándome a mí, y solo de pensar en volver a otro turno, mi cuerpo temblaba. Miré a Juan y vi que estaba tan impactado como yo, aunque intentaba disimularlo. Decidimos que no íbamos a salir de la sala de control hasta que amaneciera, no importaba lo que pasara. El miedo era más grande que cualquier deber de seguridad, y solo quería sobrevivir a esa noche sin encontrar lo que fuera que estuviera ahí. Todavía faltaba mucho para el amanecer, y cada segundo parecía una eternidad. Los minutos siguientes parecieron horas, mientras nos quedábamos pegados a las pantallas esperando la próxima alarma o la próxima sombra. Pero para nuestra sorpresa no pasó nada más. Las alarmas dejaron de sonar, y las cámaras no mostraron más movimientos extraños. Aún así, el miedo no se iba. Era como si algo todavía estuviera ahí, solo esperando que bajáramos la guardia. Juan seguía sosteniendo el rosario, y yo no podía relajarme, con cada músculo del cuerpo tenso. El silencio de la escuela era casi peor que las alarmas, porque parecía que algo iba a surgir en cualquier momento. Miraba el reloj cada 5 minutos, contando los segundos para que terminara el turno. Sabía que, incluso si no pasaba nada más, esa noche iba a quedar en mi memoria para siempre. Solo quería salir de ahí y no volver nunca más. Cuando el cielo empezó a aclarar alrededor de las 5:30, sentí un alivio tan grande que casi lloro. La luz del día parecía ahuyentar un poco el miedo, y la escuela empezó a parecer solo un edificio vacío de nuevo, no un lugar embrujado. Juan y yo intercambiamos una mirada, sin decir nada, pero sabiendo que ninguno de los dos iba a olvidar lo que pasó. Salimos de la sala de control con las piernas algo temblorosas, haciendo una ronda rápida solo para confirmar que no había nada fuera de lugar. No encontramos nada, ni sombras, ni objetos extraños, pero aún así sentía un peso en el pecho, como si algo hubiera quedado atrás. Agarré mis cosas y solo quería ir a casa, darme un baño e intentar dormir, aunque sabía que iba a ser difícil cerrar los ojos sin pensar en eso. Al llegar a casa, no pude descansar bien. Cada ruidito me hacía saltar de la cama, pensando que iba a escuchar algo o ver una sombra en la esquina del cuarto. Le conté a mi hermano lo que pasó, y él pensó que estaba exagerando, pero se notaba que estaba preocupado. No podía dejar de pensar en Miguel, en lo que vio, y en por qué dejó el trabajo. Empecé a darme cuenta de que no quería terminar como él, viviendo con ese miedo constante, pero tampoco quería volver a la escuela. Pasé todo el día pensando en eso, sintiendo que esa noche me había cambiado de alguna manera. Decidí que necesitaba hacer algo, porque no iba a soportar otro turno de esa manera. En los días siguientes, hablé con algunos colegas de trabajo, pero nadie quería hablar mucho sobre lo que pasaba por la noche en la escuela. Algunos dijeron que ya habían visto cosas extrañas, pero cambiaban de tema rápido, como si tuvieran miedo de atraer algo. Eso solo me hizo estar más decidido. No podía seguir en ese trabajo, no con esa sensación de que algo me seguía o de que iba a ver esa sombra de nuevo. Resolví pedir un traslado a otra empresa terceirizada, aunque eso significara ganar menos o trabajar más lejos. Solo quería librarme de ese lugar y de la sensación de que algo en esa escuela no estaba bien. No le conté a mi jefe la verdadera razón, solo inventé una excusa, pero creo que sospechó. Después de una semana logré cambiar de empresa y empecé a trabajar en un almacén, lejos de escuelas o lugares aislados. El alivio fue enorme, como si hubiera dejado un peso atrás. No escuché más alarmas por la noche, no vi más sombras, y poco a poco el miedo fue disminuyendo, pero nunca desapareció del todo. Todavía tengo pesadillas de vez en cuando, soñando con esa silueta en el pasillo o escuchando un susurro que no puedo entender. Me despierto sudando, con el corazón acelerado, y tardo en convencerme de que estoy a salvo.
Creo que esa experiencia va a quedar conmigo por el resto de mi vida, incluso si escapé de ese lugar. No sé explicar qué era, si era la tal maestra o solo mi cabeza, pero algo en esa escuela no era normal. Por eso estoy aquí, contándoles esto. Quiero saber si alguien ha trabajado en lugares así y ha visto cosas que no se pueden explicar. Si tienen historias o teorías sobre lo que pudo haber sido, por favor compártanlas. Todavía me pregunto si hice lo correcto al irme, o si esto me va a seguir sin importar dónde trabaje. No he vuelto a pasar cerca de esa escuela, y no pienso hacerlo, pero a veces siento como si algo se hubiera quedado marcado en mí. Juan sigue ahí, pero dice que ahora solo hace turnos diurnos, y entiendo por qué. Esta experiencia me mostró que hay cosas que no controlamos, y que es mejor no meterse con lo que no entendemos. Vivo en el barrio Los Girasoles, en General Escobedo, y lo que pasó en una madrugada hace unas semanas me marcó de una manera que no sé si voy a olvidar. Soy una persona bastante tranquila, no soy de creer en historias de terror o cosas por el estilo, pero lo que escuché y sentí esa noche me hizo repensar todo. Estoy escribiendo esto en un foro porque necesito desahogarme y saber si alguien de por aquí ha pasado por algo parecido. Nunca imaginé que algo tan simple como intentar dormir podría convertirse en una pesadilla. Les voy a contar todo detalladamente desde el principio, porque todavía estoy tratando de entender qué pasó. Prepárense, porque lo que viví fue de escalofríos de verdad. Fue en una noche que parecía común, pero que me dejó con un miedo que no se va. Eran alrededor de las 2 de la mañana y yo estaba tratando de dormir después de un día agotador. Mi casa está en una calle de casas adosadas, muy juntitas, con callejones estrechos entre ellas. El barrio suele ser tranquilo, pero por la noche, cualquier ruidito parece hacer eco. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché un sonido que me hizo abrir los ojos de inmediato. Era un llanto de bebé, bajito al principio, pero muy claro, como si viniera de algún lugar cercano. Pensé que podía ser el hijo de algún vecino, porque hay muchas familias con niños pequeños por aquí. Pero el llanto no paraba, y sonaba desesperado, como un bebé necesitando ayuda. Me levanté de la cama, todavía medio aturdido, y fui a la ventana para tratar de entender de dónde venía. Abrí la cortina y me quedé escuchando, intentando ubicar el sonido. El llanto parecía venir de uno de los callejones que están detrás de mi casa, pero era difícil estar seguro, porque el sonido parecía moverse, a veces más cerca, a veces más lejos. El aire de la noche estaba frío, y sentí un escalofrío, no sé si por el viento o por el tono de ese llanto. Llamé a mi esposa, que también se despertó con el ruido, y le pregunté si estaba escuchando lo mismo. Ella lo confirmó, con cara de preocupación, y dijo que parecía un bebé sufriendo. Decidimos que no podíamos ignorarlo porque, ¿y si era un niño necesitando ayuda de verdad? Agarré una linterna y un abrigo, y ella se quedó en la ventana, tratando de guiarme por el sonido. Mi corazón ya latía más rápido, medio por preocupación, medio por un miedo que no podía explicar. Salí de casa y fui al callejón de atrás, con la linterna iluminando el camino. Los callejones aquí son estrechos, llenos de sombras, y tienen unos botes de basura y trastos tirados que hacen todo más siniestro por la noche. El llanto seguía, y parecía tan real que pensaba que iba a encontrar un bebé en cualquier momento. Caminaba despacio, mirando a los lados, llamando bajito para ver si alguien respondía. Pero nada, solo el eco del llanto, que ahora parecía venir de otro callejón, más adelante. Mi estómago empezaba a revolverse, porque no tenía sentido que el sonido cambiara de lugar así. El frío de la madrugada parecía más pesado, y sentía como si alguien me estuviera mirando, aunque sabía que no había nadie ahí. Empecé a preguntarme si esto era normal o si estaba pasando algo raro. Llegué al segundo callejón, pero de nuevo no encontré nada. El llanto estaba más fuerte ahora, casi un grito, y parecía venir de todos lados al mismo tiempo. Giraba la linterna hacia todos lados, con el corazón en la boca, pero solo veía paredes descascaradas y oscuridad. Mi esposa gritó desde la ventana,
preguntando si veía algo, y le respondí que no, con la voz medio temblorosa. Empecé a sentir una desesperación, porque ese llanto no paraba, y no podía encontrar de dónde venía. ¿Sería un bebé abandonado o alguien jugando con nosotros? Mi mente estaba a mil, pero el miedo crecía más que la lógica. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si no debiera estar ahí, pero no podía volver sin estar seguro. Mientras caminaba por los callejones, escuché a un vecino abriendo la puerta de su casa. Probablemente también despertado por el ruido. Era don Carlos, un señor que vive desde hace años en el barrio. Vino hacia mí con cara de sueño, pero también preocupado, y me preguntó qué pasaba. Le expliqué que escuché un llanto de bebé y estaba tratando de encontrar de dónde venía. Se quedó callado por unos segundos con una expresión extraña y luego dijo que eso no era nuevo por aquí. Mi sangre se heló en ese momento. Me contó que desde que vive en el barrio, ese llanto aparece de vez en cuando, siempre de madrugada, y que nadie nunca ha encontrado de dónde viene. Me quedé mirándolo, sin saber qué decir, mientras el llanto seguía de fondo, como si se burlara de nosotros. Don Carlos empezó a contarme algo que me dejó aún más inquieto. Dijo que en los años 90 había una guardería cerca de aquí, en un terreno que fue demolido hace mucho tiempo para construir más casas adosadas. Me dijo que, después de que la guardería desapareció, la gente empezó a escuchar ese llanto, y los más antiguos creen que tiene algo que ver con ese lugar. No quiso entrar en detalles, solo dijo que era mejor no meterse mucho con eso y regresar a casa. Yo lo escuchaba, pero mi cabeza estaba dando vueltas. ¿Cómo que un llanto que nadie encuentra? ¿Cómo que algo relacionado con una guardería que ya no existe? El llanto parecía más fuerte ahora, como si hubiera escuchado que hablábamos, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me quedé dividido entre regresar a casa, como sugirió don Carlos, o seguir buscando. El miedo era grande, pero la idea de dejar a un bebé por ahí, si era real, me molestaba demasiado. Decidí avanzar un poco más, solo hasta el final del próximo callejón, mientras don Carlos se quedó ahí, mirándome con cara de quien sabía que no iba a encontrar nada. Mientras caminaba, el llanto parecía guiarme, pero al mismo tiempo parecía engañarme, porque cambiaba de dirección todo el tiempo. Mi cuerpo estaba helado, incluso con el abrigo, y no podía dejar de pensar en lo que dijo sobre la guardería. ¿Sería cierto? ¿Habría algo en esa historia que explicara esto? Solo sé que, con cada paso, sentía más que no estaba solo, incluso sin ver a nadie. Llegando al final del callejón, me detuve e iluminé todo con la linterna. Pero de nuevo, nada. El llanto estaba tan fuerte que parecía que el bebé estaba justo frente a mí, pero no había nada más que sombras y basura. Empecé a sentir una angustia que no podía describir, un apretón en el pecho, como si estuviera metiéndome con algo que no entendía. Mi esposa gritó desde casa para que regresara, con la voz llena de preocupación, y esta vez no discutí. Empecé a caminar de vuelta, pero el llanto no paraba. Parecía seguirme, como si estuviera enojado por rendirme. Mis pasos eran rápidos, casi corriendo, y no miraba hacia atrás, con miedo de lo que pudiera ver. Solo quería llegar a casa y cerrar la puerta con llave, aunque sabía que el sonido no iba a desaparecer tan fácilmente. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Cuando llegué a casa, cerré todo con llave y me senté, en el sofá, con el corazón acelerado. Mi esposa estaba tan asustada como yo, y nos quedamos en silencio por un rato, solo escuchando el llanto que todavía venía de afuera. Era desesperante no saber de dónde venía o por qué no paraba. No podía dejar de pensar en lo que don Carlos dijo sobre la guardería demolida. ¿Será que tenía algo que ver con eso? ¿Será que era una historia tonta o algo más serio? El sonido parecía disminuir un poco, pero todavía se podía escuchar, como un eco en mi cabeza. No sabía qué hacer, solo sabía que esa noche no iba a ser de dormir, y que algo en este barrio no era normal. Decidí llamar a un amigo que también vive aquí en Los Girasoles, para ver si estaba escuchando lo mismo. Contestó medio adormilado, pero confirmó que sí. Escuchaba el llanto de vez en cuando,
y que ya había salido a buscar algunas veces, pero nunca encontró nada. Se rió, tratando de aliviar el ambiente, y dijo que era solo una historia de barrio, que deberíamos ignorarlo. Pero yo no podía reírme, no con ese sonido todavía rondando mis oídos. Le pregunté sobre la guardería, y dijo que ya había oído hablar de eso, pero que pensaba que era solo chisme de viejos. Aún así, mi mente no paraba de imaginar qué podría haber pasado en ese terreno antes de que se construyeran las casas. ¿Habría una historia triste detrás de esto? Mientras hablaba con él, el llanto pareció bajar de volumen, casi desapareciendo, pero de repente regresó con todo, como si estuviera más cerca de mi casa. Mi amigo lo escuchó por el teléfono y se quedó callado por un segundo. Luego dijo que cerrara todo y no saliera más. Cerré las ventanas incluso con el calor y me quedé en la sala con mi esposa, los dos mirando las paredes, como si algo pudiera atravesarlas. El sonido ahora parecía venir de diferentes direcciones, como si estuviera jugando con nosotros. Todo mi cuerpo estaba helado y sentía un peso, como si algo nos estuviera observando. No podía explicarlo, pero era una sensación de que no, todo estaba bien, de que no deberíamos meternos con esto. Hacia las 3:30 otro vecino tocó a mi puerta, asustado. Era doña Lupe, que vive en la casa de enfrente. Dijo que escuchó el llanto y vio la luz de mi linterna en los callejones, así que quiso saber si había encontrado algo. Le expliqué que no, y ella se quedó con una cara triste, casi asustada. Contó que cuando era más joven vivía cerca de la tal guardería y que escuchó historias de un niño que desapareció por ahí antes de la demolición. Dijo que no sabía si era cierto, pero que, después de que derribaron la guardería, el llanto comenzó. Escuchar eso me dio un nudo en el estómago, porque parecía que todos tenían una pieza de esta historia, pero nadie sabía todo. El llanto seguía, afuera, como si confirmara lo que ella estaba diciendo. Me quedé sin saber qué decirle a doña Lupe, solo le agradecí y dije que me quedaría en casa. Ella regresó a su casa, y yo cerré la puerta, sintiendo un miedo aún mayor. Empecé a pensar que, si tantas personas escuchaban esto desde hace tanto tiempo, no podía ser solo imaginación. ¿Será que era algo relacionado con la guardería? ¿Será que era un niño que nunca encontró paz? Mi cabeza estaba llena de preguntas, pero sin respuestas. El llanto estaba más débil ahora, pero todavía se podía escuchar, como un recordatorio de que algo no estaba resuelto. Me senté en el sofá de nuevo, con mi esposa a mi lado, y decidimos esperar a que amaneciera, porque no había manera de dormir con eso en la mente. Cada ruidito de la casa me hacía saltar, pensando que algo iba a pasar. Mientras pasaba el tiempo, empecé a sentir una mezcla de miedo y tristeza. Miedo porque no sabía qué estaba causando ese llanto, y tristeza porque, si era algo sobrenatural, tal vez era un alma perdida pidiendo ayuda. No soy muy creyente de estas cosas, pero en ese momento parecía la única explicación. Pensé en cómo debía ser horrible para un niño, o para el espíritu de uno, quedarse atrapado en un lugar, así, sin nadie que lo ayudara. Mi esposa tomó mi mano, y nos quedamos callados, solo esperando. El llanto parecía ir y venir como olas, y cada vez que regresaba, sentía un escalofrío nuevo. No sabía si iba a tener el valor de salir de casa de nuevo por la noche, o si iba a poder ignorar esto. Hacia las 4 de la mañana el llanto empezó a desaparecer de verdad, como si estuviera cansado, pero el silencio que quedó no era reconfortante, era casi peor, porque seguía esperando escucharlo de nuevo. Miré por la ventana y vi que el cielo empezaba a aclarar, y eso me dio un poco de alivio. Pero el miedo todavía estaba ahí, pegado a mí. No podía dejar de pensar en lo que don Carlos y doña Lupe dijeron, en las historias de la guardería y en el llanto que nadie explica. ¿Será que esto iba a seguir pasando? ¿Será que íbamos a tener que convivir con esto para siempre? Solo sé que esa noche me marcó, y ya no miraba los callejones de la misma manera. Algo en este barrio tenía un secreto, y no sabía si quería descubrir cuál era. En las noches siguientes, el llanto no regresó,
o al menos no con la misma fuerza. Pero, a veces, me despertaba en medio de la madrugada pensando que escuchaba algo, un eco distante casi imperceptible. No sabía si era mi cabeza o si era real, pero eso me mantenía siempre alerta. Empecé a dormir con la luz del pasillo encendida, algo que nunca había hecho antes, y evitaba mirar por las ventanas después de que oscurecía. Mi esposa también estaba nerviosa, y evitábamos hablar de esa noche, como si hablar pudiera traer el sonido de vuelta. Pero en el fondo, sabía que no podía escapar de esto, que el barrio tenía algo que nadie explicaba, y que estábamos en medio de eso sin quererlo. Pensé en mudarme de casa, pero no es tan simple. No tenemos las condiciones para salir de los girasoles ahora y, sinceramente, no sé si mudarme resolvería. ¿Y si esto no fuera solo del barrio? ¿Y si fuera algo que se quedó marcado esa noche? ¿Algo que me vio o me escuchó? Suena a locura, pero no puedo sacar esas ideas de mi cabeza. Me quedo pensando en lo que los vecinos dijeron, que el llanto aparece y desaparece sin razón, como si eligiera cuándo mostrarse. ¿Será que volverá? ¿Será que la próxima vez será peor? No tengo respuestas. Solo un miedo que no me deja en paz, incluso en las noches más tranquilas. Por eso estoy aquí, compartiendo esto con ustedes. Quiero saber si alguien de los girasoles, o de otro lugar, ha escuchado algo así, un llanto que no tiene origen, que parece venir de la nada. Si tienen historias o saben algo sobre la guardería que existía aquí, por favor, cuéntenmelo. Todavía no sé qué hacer, si trato de olvidar o si busco más sobre esto. Solo sé que ya no me siento seguro en estos callejones, y cada noche es una espera para ver si ese sonido regresará. Si alguien tiene una idea de qué puede ser, o cómo lidiar con esto, lo agradezco. No quiero meterme con algo que no entiendo, pero tampoco puedo ignorarlo. Lo más extraño de todo es que esa noche terminó sin explicación, así como el llanto comenzó. No hubo un gran final, no encontré el origen, no vi nada que lo explicara. El sonido solo fue desapareciendo con el amanecer, como si nunca hubiera existido, pero dejó esta marca en mí. No sé si era un niño perdido, un eco de algo triste, del pasado, o solo mi imaginación alimentada por las historias, pero lo que sentí, la desesperación de ese llanto, era demasiado real para ser solo mi cabeza. Me pregunto si algún día sabré la verdad, o si esto quedará como un misterio que nunca resolveré. Hasta hoy, no he escuchado el llanto de nuevo, con la misma intensidad, pero hay noches en las que siento un frío extraño, incluso con el clima cálido, y una sensación de que algo está cerca. No le cuento esto a la gente porque pienso que me van a tomar por loco, pero aquí en el foro tal vez alguien entienda. ¿Será posible que algo del pasado todavía llore en estos callejones? ¿Será que la demolición de la guardería dejó algo atrás que nadie puede explicar? No sé, pero evito pasar por esos lugares después de que oscurece, y rezo para que esto no regrese. Si pueden arrojar luz sobre esto, estaré agradecido. Por ahora, vivo con esta duda y este miedo silencioso, sin saber qué pasó realmente. Trabajo como albañil en una obra de ampliación de un supermercado aquí en General Escobedo, y lo que pasó en una noche específica en el terreno me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Nunca he sido de creer en cosas sobrenaturales, siempre pensé que todo tiene explicación, pero después de lo que ocurrió, ya no sé qué pensar. Estoy compartiendo esto en un foro porque necesito desahogarme y saber si alguien ha pasado por algo parecido. Nunca imaginé que un turno de trabajo pudiera dejarme con tanto miedo, al punto de pensar en dejar el empleo. Les voy a contar todo como pasó desde el principio, porque todavía estoy tratando de procesarlo. Prepárense, porque lo que viví fue de helar la sangre. Fue en una noche que parecía normal, pero que se convirtió en una pesadilla. Eran alrededor de las 28 de un martes, y estábamos en el terreno de la obra, comenzando otro turno nocturno. Estamos trabajando de noche esta semana, porque el plazo de la ampliación del supermercado está ajustado.
y la gerencia quiere acelerar el trabajo para abrir pronto la nueva ala. El turno nocturno es más tranquilo, con menos ruido de máquinas, pero también más siniestro, solo con las luces temporales iluminando el terreno. Yo estaba en la zona donde íbamos a abrir espacio para un nuevo almacén, cavando con una pala junto con otros 2 compañeros, Luis y Pedro. De repente, Pedro golpeó algo duro con la pala, y escuchamos un sonido extraño como de piedra rompiéndose. Nos detuvimos de inmediato, pensando que era solo una roca, pero cuando iluminé con la linterna, mi estómago se hizo un nudo. Era una lápida antigua, medio rota, con letras casi borradas. Nos miramos, sin saber qué hacer, con el silencio de la noche haciendo todo más pesado. Luis, que es mayor, dijo que debíamos llamar al encargado, porque eso no parecía normal. Mientras esperábamos, seguimos cavando despacio alrededor, solo por curiosidad, y fue entonces cuando encontramos más. Otras lápidas, más pequeñas, e incluso pedazos de huesos, que parecían humanos. Mi cuerpo se heló en ese momento, y el frío de la madrugada parecía aún más cortante. No podía creer que esto estuviera pasando en un terreno de supermercado. El encargado llegó, miró todo con cara de preocupación bajo la luz débil, y ordenó detener el trabajo en esa área. Dijo que iba a avisar a la gerencia y tal vez llamar a alguien para investigar. Mientras tanto, nos quedamos ahí, comentando en voz baja, medio asustados, medio sin saber cómo reaccionar. Nunca pensé que encontraría algo así en mi trabajo, mucho menos de noche. La noche continuó, pero el ambiente en el terreno ya era diferente. Todos se enteraron del hallazgo, y algunos compañeros empezaron a decir que eso era un mal augurio, que habíamos tocado algo que no debíamos. Traté de no hacerles caso, pensando que era pura superstición, pero confieso que estaba inquieto. Hacia la medianoche, mientras trabajábamos en otra parte del terreno, las luces temporales que usamos para iluminar empezaron a parpadear de la nada. Era extraño, porque el generador estaba funcionando bien, y la oscuridad alrededor hacía que cada parpadeo fuera más escalofriante. Pedro bromeó diciendo que eran los dueños del terreno reclamando, pero nadie se rió. Sentí un escalofrío en la nuca, como si algo estuviera mal, pero traté de ignorarlo y concentrarme en el trabajo, incluso con las sombras pareciendo moverse en los bordes de mi visión. En la pausa para un refrigerio, alrededor de la 1:08, nos sentamos cerca de unas pilas de material, bajo una luz tenue, y Luis empezó a contar que ya había oído hablar de terrenos así, donde nuevas construcciones encuentran cosas antiguas como cementerios olvidados. Dijo que, en esos casos, pasan cosas raras, como herramientas que desaparecen o accidentes sin explicación, especialmente de noche. Yo escuchaba, pero trataba de no tomarlo en serio, hasta que me di cuenta de que mi martillo, que estaba a mi lado minutos antes, ya no estaba ahí. Lo busqué por todos lados con la linterna, pregunté a los demás, pero nadie lo había visto. Me pareció extraño porque no había manera de que alguien lo tomara sin que yo lo notara, mucho menos en un terreno vacío a esa hora. Mi pecho empezó a apretarse y miraba las sombras del terreno, sintiendo como si alguien me estuviera observando, incluso sin nadie cerca. Después de la pausa, regresamos al trabajo, pero las cosas solo empeoraron. Mientras cargaba unos bloques, sentí algo como un empujón leve en la espalda, pero cuando me giré, no había nadie. Pensé que era solo cansancio o imaginación, pero Pedro, que estaba cerca, dijo que también sintió algo, como un toque en el hombro. Nos miramos, sin decir nada, pero se podía ver el miedo en su rostro bajo la luz amarillenta. Para colmo, las luces parpadearon de nuevo, ahora más rápido, dejando tramos del terreno en oscuridad total por segundos. El ambiente estaba pesado, y algunos compañeros empezaron a murmurar que deberíamos detener el trabajo por esa noche. Mi corazón estaba acelerado, y no podía dejar de pensar en las lápidas y los huesos. ¿Tendría algo que ver? La noche parecía más oscura de lo normal. Hacia las 2:08,
El encargado reunió a todos para decir que el trabajo en la zona de las lápidas estaba suspendido hasta nuevo aviso, pero que las otras partes de la obra continuarían normalmente. Trató de tranquilizarnos, diciendo que iba a llamar a especialistas para ver qué hacer con el hallazgo. Pero se notaba que él también estaba incómodo, con los ojos inquietos recorriendo el terreno oscuro. Mientras hablaba, escuché un ruido extraño, como de algo cayendo, proveniente de donde estaban las lápidas. Todos miramos hacia allá, pero nadie tuvo el valor de ir a verificar, mucho menos con la oscuridad tragándose esa área. Sentí un escalofrío en la espalda, como si algo se hubiera movido ahí, incluso sin nadie cerca. No sabía si era mi cabeza o no, pero la sensación de que nos estaban vigilando se hacía más fuerte. El turno nocturno estaba lejos de terminar, pero no podía relajarme. Mientras arreglaba mis cosas para una pequeña pausa, noté que otros compañeros estaban tan tensos como yo. Luis dijo que de noche, algunos guardias ya habían visto sombras por el terreno, especialmente en las áreas más oscuras, y que ahora, con esto de las lápidas, iba a empeorar. Escuchar eso me dio un nudo en el estómago, porque trabajar de noche ya era incómodo, e imaginar sombras observándome hacía todo más aterrador. Miré el terreno donde encontramos los huesos, ahora aislado con cinta, y juro que parecía aún más oscuro que el resto del lugar, como si la luz no llegara ahí. Solo quería que el turno terminara, pero algo me decía que esta historia estaba lejos de acabar. Los minutos siguientes parecieron horas, mientras intentábamos continuar el trabajo bajo las luces inestables. Cada parpadeo dejaba el terreno aún más oscuro, y no podía dejar de mirar las sombras pensando que iba a ver algo moverse. Luis estaba más callado de lo normal, solo trabajando con la cabeza gacha, mientras Pedro murmuraba que no aguantaba más ese turno. El frío de la noche parecía más pesado, como si algo estuviera absorbiendo el calor del aire. Trataba de concentrarme en las tareas, pero mi mente volvía a las lápidas y a los huesos, imaginando quién podría haber sido enterrado ahí y por qué. Mi corazón latía acelerado, y la sensación de ser observado no me dejaba en paz. Solo quería que las horas pasaran rápido, pero el reloj parecía avanzar lentamente. Hacia las 3:00, escuché otro ruido extraño, como un arrastre de algo pesado, proveniente de la zona aislada donde estaban las lápidas. Todos detuvieron lo que hacían y miraron en esa dirección, pero nadie tuvo el valor de acercarse. El encargado intentó calmarlos, diciendo que podía ser solo el viento moviendo las cintas de aislamiento, pero se notaba que él también estaba asustado. Agarré mi linterna e iluminé desde lejos, pero la luz parecía no llegar a ese rincón, como si fuera tragada por la oscuridad. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi dejó caer la linterna. Pedro susurró que debíamos irnos de ahí, que estábamos metiéndonos con algo peligroso, y por primera vez estuve de acuerdo. La noche se estaba volviendo insoportable. Mientras intentábamos volver al trabajo, ocurrió otra cosa. Uno de los compañeros, Ricardo, gritó de repente diciendo que algo le había jalado el brazo mientras tomaba una herramienta. Estaba pálido, con los ojos muy abiertos, y juro que parecía que iba a desmayarse. Dijo que no vio a nadie, pero sintió una fuerza, como una mano helada. Tratamos de calmarlo, pero el miedo ya se había propagado por todos. Las luces parpadearon de nuevo, esta vez quedándose apagadas por casi un minuto, y en la oscuridad escuché un murmullo bajo como una voz, pero no podía entender qué decía. Todo mi cuerpo temblaba, y ya no sabía si era cansancio, frío o puro terror. Algo en esa obra no estaba bien. Decidimos hacer una pausa forzada, juntándonos en un rincón más iluminado del terreno, lejos de la zona de las lápidas. Todos estaban tensos, contando historias de cosas que ya habían oído o visto en el turno nocturno. Uno de los guardias que llegó para reforzar la seguridad dijo que, en las últimas noches, había visto sombras cerca de esa misma área, como figuras paradas, solo observando. Comentó que no se acercó, pero que sentía un frío extraño cada vez que pasaba por ahí.
Escuchar eso me hizo recordar los empujones que sentí antes, y mi estómago se revolvió. ¿Sería lo mismo? ¿Será que quien estuviera enterrado ahí no quería que tocáramos el terreno? Mi cabeza estaba a mil sin respuestas. Hacia las 4:00, el encargado dijo que podíamos parar el trabajo antes de tiempo, que reportaría todo a la gerencia y que nadie necesitaba volver a esa área hasta tener más información. Pero, incluso con esa decisión, nadie se relajó. Mientras arreglábamos las cosas para irnos, noté que más herramientas estaban desapareciendo. Destornilladores, martillos, hasta una pala completa. No había explicación, porque todos estábamos juntos, y nadie tomó nada. Luis comenzó a rezar en voz baja, sosteniendo un cordón en el cuello, y yo no podía dejar de mirar las sombras del terreno. Sentía como si algo nos estuviera siguiendo, esperando que bajáramos la guardia. El miedo era tan grande que solo quería correr de ahí. Mientras salíamos del terreno, caminando en grupo hacia nuestras casas o hacia los coches, escuché otro sonido, como un gemido bajo, casi humano, que venía de la dirección de las lápidas. Me detuve por un segundo, con el corazón en la garganta, pero Pedro me jaló del brazo diciéndome que no volteara hacia atrás. No miré, pero te juro que sentí algo, como un peso en la espalda, como si alguien me estuviera observando fijamente. La calle fuera del terreno parecía más segura, con las luces de la ciudad, pero aún así mi cuerpo no dejaba de temblar. Platicamos poco en el camino, solo lo suficiente para acordar hablar con el encargado sobre no trabajar más de noche. Aquella experiencia nos había marcado, y yo sabía que no la iba a olvidar tan pronto. Al llegar a casa, no pude dormir bien, incluso cuando ya estaba amaneciendo. Cada ruido me hacía brincar de la cama, pensando que algo me había seguido desde el terreno. Le conté a mi esposa lo que pasó, y ella se preocupó diciéndome que no debería volver a ese lugar. Yo también estaba pensando en eso, porque no sabía si aguantaría otro turno nocturno allí. ¿Qué era ese terreno antes del supermercado? ¿Quién estaba enterrado ahí? ¿Y por qué parecían tan enojados con nosotros? Esas preguntas no salían de mi cabeza, y el miedo de que algo se hubiera quedado conmigo no me dejaba relajarme. Solo quería distancia de esa obra, pero sabía que tendría que volver. Me quedé pensando en lo que dijo el guardia sobre las sombras y en lo que Ricardo sintió en el brazo. ¿Será que de verdad movimos algo que no entendemos? ¿Será que esos huesos y lápidas eran solo el principio y había más escondido en el terreno? Ni siquiera quería imaginar lo que podría pasar si la obra continuaba. El ambiente de la noche, las luces parpadeando, las herramientas desapareciendo, todo parecía una advertencia. ¿Pero de qué? No podía ignorar lo que viví, aunque quisiera creer que solo era imaginación. Aquella noche en la obra me mostró que hay cosas que no controlo, y no sabía si estaba listo para enfrentar esto de nuevo. Nunca tuve miedo de la carretera. Desde niño, sentado al lado de mi padre, aprendí a respetar cada curva, cada arcén mal señalizado. Me hice camionero joven y conocía cada rincón de la región de General Escobedo, especialmente el tramo de la carretera a Salinas Victoria. En los últimos meses acepté algunos fletes nocturnos para complementar el ingreso. Dicen que los fantasmas solo asustan a quienes creen en ellos. Siempre pensé que era cuento de cantina, hasta esa noche. Salí del depósito en Escobedo cerca de las 11. El cielo estaba nublado, prometía lluvia, y la niebla comenzaba a bajar. Encendí la radio, dejé la ventana entreabierta y seguí camino. Los primeros 20 kilómetros pasaron lento, solo luces de otros camioneros y pocos autos. Pasé la intersección con la avenida Sendero Divisorio, un tramo mal iluminado, lleno de siluetas de árboles retorcidos. Sentí un frío repentino, pero lo ignoré. Debía ser solo el viento. Poco después noté un patrón extraño. El cartel azul señalando un taller, seguido de un galpón amarillo con un perro dormido en la puerta, y luego una curva a la izquierda. A la segunda o tercera vez que vi la misma secuencia, el estómago se me apretó. Miré el reloj.
Era imposible que siguiera tan cerca del principio de la carretera. Me juré, debo estar cansado. Pero seguí viendo los mismos árboles, el mismo perro que en cada vuelta parecía mirarme más de cerca, con ojos vivos en la oscuridad. La radio empezó a fallar. Primero ruidos leves, música cortada. Después, solo interferencia. Golpeé el aparato, pero el ruido aumentó. Ahora parecían voces apagadas al fondo. Traté de mantener la calma, tarareando bajito la música. De repente, sin aviso, todas las luces del camión empezaron a parpadear y de golpe, todo se apagó. Motor, radio, faros. Solo quedó el sonido de mi propio corazón acelerado. Me detuve en el arcén, abriendo la puerta. La niebla era tan densa que la linterna no iluminaba ni un metro adelante. Salí para revisar el motor, temblando más de frío que de miedo, pero sintiendo cada vello del cuello erizarse. Apenas puse el pie en el suelo, escuché pasos en el asfalto, pesados, lentos, como si alguien arrastrara botas llenas de barro. Llamé. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Solo para oír mi voz tragada por la niebla. Vi una sombra formándose, acercándose despacio hacia mí, cargando algo largo. Volví apresurado, intentando desesperadamente arrancar el camión, pero todo estaba completamente muerto. La radio volvió a emitir ruido. Hola, hola. Era mi voz repetida, mezclada con susurros de otros nombres. Lo más extraño, informaban las coordenadas exactas donde yo estaba, palabra por palabra. Me quedé inmóvil ante el volante, mirando fijamente, por el retrovisor, viendo la silueta detenerse junto al camión. No pude salir. Mi mano quedó trabada en la puerta. Sentí un olor fuerte a barro, a metal mojado. Mientras tanto, en el asfalto, noté que las marcas de neumáticos, mis marcas, estaban sobrepuestas, como si yo mismo hubiera dado vueltas por ese tramo toda la noche sin avanzar. Cerré los ojos intentando controlar el pánico. Cuando los abrí, la sombra había desaparecido, pero la radio volvía a emitir ruido. Ahora eran voces de niños, seguidas de un grito ahogado. Salí del camión gritando por ayuda. Todo era un silencio absoluto, uno que apretaba el pecho. Caminé algunos metros por el arcén, sintiendo mis zapatos hundirse en el lodo, que parecía más espeso de lo normal. Miré atrás y vi mi camión demasiado lejos, como si cada paso adelante me alejara de la carretera real. Empecé a correr, tropezando, hasta notar que había vuelto al punto de partida, con el vehículo justo ahí, detenido en la misma curva. Esta vez, la sombra estaba dentro de la cabina. Corrí de vuelta, pero me detuve al oír mi propio nombre susurrado con la voz de mi padre, fallecido hace años. El miedo me hizo un nudo en la garganta. Recordé las historias de los viejos de la carretera, sobre personas que se perdían en tramos encantados y no volvían nunca más. Me prometí a mí mismo no caer en esa trampa. Con las manos temblando forcé otra vez la llave del camión. El panel titiló, hizo ruido, y por fin volvió a funcionar. Volví a la carretera, acelerando más de lo debido. Las luces delanteras por fin mostraron un nuevo paisaje. A lo lejos pude ver las luces rojas de Salinas Victoria y supe que estaba saliendo de ese bucle. O eso quise creer. Solo entonces en el retrovisor noté en el asiento del copiloto el reflejo de un muñeco, de barro, igualito a los que mi madre hacía para protegerme cuando era niño. ¿Cómo había llegado ahí? No quise mirar de nuevo, ni parar. Seguí manejando hasta que amaneció, sin atreverme a mirar atrás. Hoy, cada vez que paso por ese tramo, rezo bajito. No sé qué fue real y qué no aquella noche, pero de algo estoy seguro. En esa carretera no estoy, y jamás estuve, completamente solo.